Shalom, 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 le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí mirando de nuevo Primera de Reyes, el capítulo 5, y ahora ver los comentarios de nuestros sabios y nuestros rabinos. En el capítulo 5 de Primera de Reyes, o Melahim, Aleph, vamos a ver que Salomón reinó sobre todos los reinos de la tierra. Según el Midrash, Salomón reinó sobre el mundo entero. Esto según el Midrash Esther Rabba, capítulo 1, verso 5. El Yefa Anaf, un comentario, explica que él no actualmente reinó sobre todo el mundo, sino que habían otros reyes de ese tiempo, que el faraón, rey de Egipto, y Hiram, el rey de Tiro, sin embargo, eran poderosos monarcas durante este periodo, y todos los reyes temieron al Salomón y le dieron homenaje a él. Esto según el rabino David Kimshi. Desde el río, una referencia al río Eufrates, hasta la tierra, reinó la influencia del rey Salomón en todos los aspectos. Y Salomón y la provisión de él era un día, y de igual manera insiste que Salomón en un día aproximado tenía 60.000 huéspedes en su mesa. Eso es lo que es tener 60.000 huéspedes invitados a la mesa. Y llegaron a esta figura de varias cantidades de comida que he mencionado ahí. Verso 3 nos dice que habían 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto. Y todas estas ovejas, aparte de lo que es los venados y todo tipo de ganado de pastores, estaban ahí con el fin de alimentarse y luego ser servido para comida. Aún los que se llaman las aves engordadas, hay varias opiniones de qué son estas aves. En el Talmud tienen una traducción exacta de la palabra avisin, que la mayoría de los sabios hablan de pollos o gallinas que fueron engordados de forma forzosa. Y esto lo menciona también Rashi. Verso 4, porque tenía dominio. Esta idea de tener dominio era importante de escoger las mejores comidas posibles, que necesitaba el hecho que tenía dominio sobre muchos pueblos y muchos países, y le trajeron a Salomón grandes regalos en grande volumen, y que era algo que se requería para la grande cantidad de comida que se presentaba. Esto según David Kimshi y también el Metzudat David, desde Tifsa hasta Gaza o Aza. El Rab y Shmuel te ofrecieron interpretaciones paralelas a lo que esto significa. Shmuel dice que Tifsa y Gaza eran de puntos opuestos del mundo, y otros decían que se estaban uniendo en la crítica, y ambos estaban de acuerdo que Salomón rigió el mundo entero, según Talmud Sanhedrin, capítulo 20, verso 20b. Aunque el dominio de Salomón extendió mucho más allá de las fronteras actuales, sí se gozó de una distinción sin interrupción. Originalmente se casó con una mujer gentil, como habíamos leído, la hija del faraón, y Rashi en Sanhedrin cita la persista que rigió sobre aún los demonios. La expresión de demonios aquí es shedim, y esto menciona Rashi también en Megilá 11b, y sigue que su pecado era regir sobre todo el mundo mortal, y su dominio por lo tanto era disminuido gradualmente. Primeramente reinó sobre todo Israel, y ahí solo sobre Jerusalén, y eventualmente sobre su propia vara, mas caló, diciendo que había reganado la monarquía y se mantuvo él ahí. Talmud Sanhedrin menciona lo mismo en el capítulo 20, verso 20 de Talmud Sanhedrin. Verso 5, y Judá e Israel habitaron seguramente
todos los días de Salomón. Cuando hay un rey sabio, un rey que tema a Dios, Dios le asegura de que su país esté en seguridad. Y aunque encontramos esto en Primera de Reyes, el capítulo 11, verso 14 y el verso 23 y 25, Rezón, el hijo de Eliada, era un adversario a Israel todos los días de Salomón, solo que hace referencia en los años anteriores de la vida de Salomón. La mayoría de su parte de su vida, sin embargo, era de estar involucrado en la paz. Bálvame menciona lo mismo. Cada hombre bajo de su propia viña y bajo su propia árbol de higos. Esto indica la abundancia que estaba prevaleciendo durante el periodo de Salomón. Dios lo había bendecido no solamente con sabiduría, sino lo que la sabiduría produce, que es bienes de consumo. Salomón tenía 40,000 casas de caballos o estable de caballos, y según el Talmud babilónico, en el Talmud 21b, esto hace que aparentemente una contradicción grande, porque en en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 25, dice que Salomón solamente tuvo 4,000 estables de caballo, donde entonces dice 40,000, y está mencionado aquí. Nuestros sabios explican que los 40,000 estales de caballo eran primero 4,000 particiones, en la cual los 4,000 estables estaban cada uno de los 40,000 particiones. Es algo notable de notar que los mitzvot en toda la Torah, que por razones que fue revelado de no multiplicar esposas a sí mismo, para que vuestro corazón no se vuelva del Señor vuestro Dios. Esto mencionado en Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Solo no multiplicarás caballos a ti mismo, ni por causa del pueblo regresar a Egipto. Deuteronomio capítulo 17, verso 16. En este caso, Salomón decía dentro de sí, yo me multiplicaré y mi corazón no se volverá fuera del Señor, ni tampoco causará que el pueblo regresara a Egipto. En ambos casos fue comprobado Salomón equivocado. Antes leemos el capítulo 21, verso 4, que está escrito que cuando Salomón ya era viejo, su esposa habían persuadido que su corazón fuera divertido o removido de las cosas de Dios. Y esto es mencionado en el capítulo 10, verso 29. Los carruajes se acercaron y salieron de Egipto más de 600 shekels de plata. Rabino Yitzhak concluye que la Torah está justificado en retener las razones por las cuales los ordos mitzvot, los ordos mandamientos, se hallaban con hombres excepcionales como Salomón, que mal calculó y consecuentemente transgredió estos mandamientos. El Maharsha añade que aún hay una significancia importantísima de estas dos razones. En el caso de las razones del mandamiento mismo, podemos decir que no era la causa de regresar a Egipto, aún sin lo que es la multitud de caballos, ni tampoco por causa de que se casaría con una esposa que le habría de volver su corazón alejado de las cosas de Dios. Sí, amigos, hay mujeres, en vez de atraer el corazón de su marido hacia las cosas de Dios, causa que ellos se aparten de las cosas de Dios y hacia la mundanalidad. Y esto es lo que pasó con Salomón, Sanhedrin 21b. Todos estos oficiales, verso 5, proveyeron victuales, es decir, sacrificios, a través de la obligación de los oficiales, que ya se mencionó anteriormente en el capítulo 4, verso 7, además de la obligación adicional de proveer victuales y por los caballos del rey, que ocasionalmente los visitantes del rey en su detalle mencionaban. Esto también menciona este punto el rabino David Kimshi. Ellos no le faltaron nada. Los oficiales proveyeron a Salomón con una variedad de cosas deliciosas a través de todo el año, de delicias. Y aún durante el verano,
leemos que las frutas, los vegetales, los pepinos, en el tiempo de frío estaban presentes. Y esto menciona y es citado por Devarim, Rabba, capítulo 1, verso 5. No es claro, sin embargo, si los pepinos y los vegetales mencionados en Midrash eran consideradamente una delicia durante el tiempo de frío, cuando normalmente durante el tiempo de invierno no era tan disponible en el tiempo de frío, y por causa que era algo inusual de comerlo durante los días calurosos. Igual ambigüedad en referencia a la espinaca durante el tiempo del verano, cuando las hojas vegetales están en abundancia. Verso 8. Y la cebada y la paja, estos eran oficiales que eran obligados no solamente para proveer la comida necesaria, pero también rendirlo al lugar donde el rey habría de tenerlo. Cada hombre según su cargo, es decir, de acuerdo del rango de cada cual entre ellos. Y este era obvio un oficial que había traído su provisión en una ubicación particular. Verso 9. Y Dios le dio a Salomón sabiduría y entendimiento. Jochma y Jabiná, dos aspectos de lo que Dios le dio a Salomón. Sabiduría para incluir todos los asuntos pertenecientes al bien y al mal. Y entendimiento, Bina, que en sí cubrió la profundidad de la decisión de fallar en las categorías de verdad y no verdad. Y la arena que estaba también a la orilla de la costa, así como la arena del mar, cuya frontera paraba y controlaba lo que es el océano. Y así también Salomón y su sabiduría fue la guía, y el control de sus sentimientos y sus deseos fue abundante. Esto lo menciona Bamidbar 19, verso 3. Y él era mayor en sabiduría que todos los hijos del este. Ahora, los hijos del este, obvio, eran orientales, eran producto de la relación que tuvo Abraham con la esposa que es mencionado en la Torá. Y ellos aprendieron lo que es todo tipo de campo, como lo que es la astronomía, el lenguaje de los pájaros y los animales. Y esto está declarado en la Pesicta de Para Aduma, en todos los capítulos que se expone ahí, según el sentido ordinario. Y toda la sabiduría de Egipto, es decir, cuando se compara lo que es la sabiduría de Salomón, excedía la de lo que es la sabiduría del oriente o del este, pero también de la sabiduría de los egipcios. Cuando Salomón decidió edificar el Beit HaMikdash, la casa de la reunión, y envió al faraón y todos sus hombres de tarea, el faraón reunió a todos sus astrólogos, que lo volvió a ser hombres escogidos, porque sabía que habría de morir dentro del año, y lo envió a él, a Salomón. Sobre llegar a la casa de Salomón, Salomón vio con su inspiración profética, Ruach HaKodesh, que ellos no habrían de vivir más que un año, y habría de mantenerlo al regresar a Egipto, aunque la sabiduría de Egipto era un nivel alto. Verso 11. Y era más sabio que todos ellos, que todos estos hombres. En un sentido ordinario indica que no había nadie más sabio que él. Adam es posiblemente una referencia de Adam Harishon, el primer hombre, cuya habilidad intelectual era superior que lo que estaba establecido en el nombre apto para todas las criaturas vivientes. Yakud Shimoni menciona esto. Etan y Heman y Shalkol y Darda son todos los hermanos de los hijos de Zerach, el hijo de Yehudá, como dice en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 6. Y los hijos de Zerach eran Zimri y Etan y Heman, Shakol y Daral. Y esto lo menciona Rashi también, que también era muy probable que eran inusual, de lo que es un nivel inusual de sabiduría. Y esto lo menciona también Metzuda David. Los hijos de Mahol,
en este punto Rashi ahora se encuentra a sí mismo en un dilema. La familia de Zerach, nadie sabía el nombre de Mahol, y aquí está mencionado, y fue empujado por lo tanto a concluir que Mahol no es un nombre, pero una descripción, porque sabía cómo componer himnos que son usados en baile. Interesante. Traduciendo la palabra Mahol como baile. Y estos cantantes, la cual los levitas decían que era la plataforma de el Beit HaMikdash, himnos de la cual se componía en los libros de los Salmos, tales como Maskil le Eistan le Azirachim, como dice el Salmo 88, y también el Salmo 89, Maskil lecha iman lecha azirachim. El Midrash en la Agadá, en la precepta de autointerpretación, usa la palabra Mahol Ha'adam en referencia a Eitan Hazarihim Adam Harishon. Este es el He-Man de Abraham. Este es el Vehajalal Moshe. Y este es el Teruat, Da Yosef. Y esta es la generación del desierto que era conocido Dor-Da. Después del éxodo de Egipto, Mahol era el acto del canto de perdonar por el hecho de la vaca de oro, el becerro de oro, como menciona Rashi. Salomón sobrepasó con sabiduría excepcional de cada uno de estos. Y vamos a pautar aquí porque vamos a entrar en el verso 12 sobre los 3000 proverbios que vamos a ver más adelante. Le habla el Rabino Moshe Otero, que el Eterno le sigue bendiciendo de usted y toda su casa. Y quiero decir esto para todos aquellos que están mirando. Recuérdase de apoyar a los caminos de Israel. Yo siempre digo algo que dicen en el Pirkei Avot, que es que lo quema, que cuando no hay en quema, en Torah. Cuando no hay pan, no hay Torah. Ustedes desean pan de Dios, desean ser alimentados con los conocimientos de Dios, pues por todos los medios sociales hay pan, también hay veneno, pero hay que aprender de versículo a versículo y de recibirlo de aquellos que se han dedicado a esta obra. Que el Eterno le bendiga y que usted bendiga a aquellos que están trabajando en este campo de educar al pueblo sobre la fe hebrea. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Que tenga un lindo día lleno de bendición. Shalom.